El 6 de agosto a las 8:15, todo en Hiroshima se detuvo y el mundo cambió para siempre. En cuestión de momentos, una ciudad antes próspera se convirtió en un desierto, con ruinas y cuerpos sin vida esparcidos por las calles. Las sombras grabadas en piedra son todo lo que queda de algunas de las víctimas. La devastación fue sin precedentes, como si todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial se hubieran concentrado en ese instante. Y para Hiroshima y sus habitantes, este fue solo el comienzo. Muchos caminos condujeron a este momento decisivo. Desde las ambiciones expansionistas de la Tierra del Sol naciente hasta la ofensiva incansable de Estados Unidos, el país norteamericano desarrolló el arma definitiva para acabar la guerra de forma concluyente. Casi 70.000 personas perecieron instantáneamente, marcando un oscuro punto de inflexión en la historia de la humanidad. Las consecuencias de la devastación acompañaron a los habitantes locales durante décadas. Incluso hoy, Hiroshima permanece como un testimonio de destrucción, y los resultados parecen justificar las acciones. ¿Qué sucedió con los cuerpos poco después de la explosión de la bomba en Hiroshima? La tormenta del Este, el ascenso estratégico de Japón en medio de las llamas de la guerra. Japón fue la primera nación en vencer a una potencia europea cuando derrotó a Rusia en 1905. Pronto, Japón siguió un camino de conquistas militares en la primera mitad del siglo XX. Esta victoria alentó a Japón y a su política agresiva hacia sus vecinos. Para 1910, la península de Corea se convirtió formalmente en parte del imperio. Como la Primera Guerra Mundial comenzó poco después, Japón se encontró como la única potencia regional en el lejano oriente. Japón se unió a la Triple Entente junto con Francia, Gran Bretaña y Rusia contra el enemigo común, Alemania, que poseía colonias como las Islas Marianas, Carolinas y Marshall. Sin una oposición significativa, estas islas pronto pasaron a ser japonesas. Después de la guerra, las democracias mundiales toleraron la política expansionista de los regímenes totalitarios en Europa, y algo similar ocurrió con el Japón militarista. En 1931, Japón lanzó una invasión a gran escala de Manchuria en China, una provincia ya bajo fuerte influencia económica japonesa. Para finales del año siguiente, la conquista de esta provincia al norte de Corea estaba completa, y Japón estableció un estado títere llamado Manchukuo. En 1933, la provincia de Jehol fue añadida a Manchukuo, y en 1936, la vecina Mongolia Interior también fue convertida en un estado títere bajo control del imperio. Cuando se hizo evidente que la Liga de las Naciones era incapaz de frenar las ambiciones territoriales de las naciones agresivas, Japón fue aún más allá. El ataque a los territorios chinos restantes comenzó en 1937, en una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Japón mostró una brutalidad indescriptible hacia los civiles chinos, especialmente en Nankín, la capital china, donde alrededor de 200.000 civiles perdieron la vida. Pronto, Japón tuvo la ventaja y ocupó grandes partes de China, y esta guerra se convirtió en parte de la Segunda Guerra Mundial. Antes del conflicto global, Japón acordó formar parte de las potencias del eje. En 1936, firmó el Pacto Anti-Comintern contra la Unión Soviética y en 1940, ya iniciada la guerra, firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia. Este pacto solidificó las relaciones de Japón con estas potencias europeas y condujo a acciones más agresivas contra los aliados, además de coordinar sus ataques con Alemania e Italia. Con Francia y Gran Bretaña centradas en Europa, Japón enfrentó menos oposición en su conquista de las colonias de sus enemigos. Aprovechando la situación, Japón avanzó en Indochina francesa, declarando así su intención de crear un vasto imperio en el sudeste asiático lleno de recursos. Para 1941, Japón había conquistado todo el actual Vietnam de manos de Francia. En ese momento, las dos potencias principales que quedaban en el Pacífico eran Japón y Estados Unidos. El éxito de la expansión japonesa no se basó únicamente en victorias aisladas, sino en una estructura militar altamente centralizada. El ejército imperial japonés estaba organizado en regiones militares que operaban con autonomía táctica, pero bajo una coordinación estratégica desde Tokio. El ejército de Kwantung, en particular, fue clave en las campañas del noreste de Asia, actuando como fuerza de ocupación y motor de las operaciones en Manchuria. Además,
Japón destinó buena parte de su producción industrial a la fabricación de armamento ligero, artillería móvil y trenes blindados, elementos esenciales para sostener una guerra de movimiento en territorios vastos como China y Corea. La red ferroviaria controlada por Japón permitió despliegues rápidos y reabastecimientos eficientes, mientras que empresas como Mitsubishi y Kawasaki adaptaban sus líneas para producir equipamiento militar a gran escala. Esta combinación de planificación logística, superioridad numérica regional y brutalidad operacional permitió al imperio avanzar con velocidad y escasa oposición. Estados Unidos se mantenía neutral, aunque apoyaba firmemente a Gran Bretaña a través de relaciones comerciales y convoyes. Las potencias del eje tenían relaciones tensas con Estados Unidos, que culminaron el 7 de diciembre de 1941. Ese día, Japón lanzó un ataque sorpresa aéreo en la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. El ataque destruyó o dañó varios acorazados y mató a más de 2.400 estadounidenses. Desde ese momento, Estados Unidos se convirtió en un enemigo activo y miembro de las fuerzas aliadas. Aunque el ataque a Pearl Harbor no destruyó tanto de la flota del Pacífico estadounidense como inicialmente se temía, Japón tuvo una ventaja temporal. El imperio aprovechó esa ventaja para expandir aún más su control. Para finales de diciembre, Japón ocupaba Hong Kong, las Filipinas, Guam y la isla de Wake a principios de 1942. Japón alcanzó su máximo territorial en febrero, cuando tomó Singapur de los británicos en una de las peores derrotas británicas que dejó 80.000 hombres como prisioneros. La conquista continuó con la caída del último bastión estadounidense en Filipinas, la península de Bataan. En abril, las fuerzas japonesas superaron a los defensores y ganaron la batalla, mostrando una vez más su brutalidad al forzar a los prisioneros sobrevivientes a marchar por 100 kilómetros. En ese momento, Japón parecía imparable, pero enfrentaba a un nuevo y poderoso enemigo dispuesto a usar toda su fuerza contra la nación del sol naciente. Cambiando el rumbo, el resurgimiento de América en el Teatro del Pacífico. Después de Pearl Harbor, Estados Unidos deseaba venganza y el conflicto entre las superpotencias del Pacífico se intensificó. Estados Unidos se había convertido en una potencia económica global después de la Primera Guerra Mundial, pero esta era la primera vez que alguien atacaba su territorio, lo que generó primero sorpresa en el público estadounidense y luego un llamado a la venganza. El orgullo estadounidense estaba en juego, pero Japón seguía a la ofensiva, y Estados Unidos necesitaba resistir y detener esa campaña agresiva. El cambio de rumbo en el Pacífico no se debió únicamente a las tácticas militares, sino al colosal aparato logístico movilizado por Estados Unidos. Tras el ataque a Pearl Harbor, el Congreso autorizó un gasto militar sin precedentes, con más de 300.000 millones de dólares asignados a defensa durante la guerra. Esta inversión se tradujo en una capacidad de producción que ningún otro país podía igualar. Entre 1942 y 1945, Estados Unidos construyó más de 120 portaaviones, 350 destructores y 17 millones de toneladas en buques mercantes. A este ritmo, cada mes se botaban más toneladas de barcos que toda la flota japonesa en activo. En el aire, la diferencia fue aún más pronunciada. Las fábricas estadounidenses produjeron más de 300.000 aviones durante la guerra, muchos de ellos bombarderos de largo alcance como el B-17 y el B-29, capaces de alcanzar territorio japonés desde bases remotas. Esta superioridad aérea permitió campañas de desgaste sostenidas que debilitaron las defensas japonesas antes de cada desembarco. Para mantener el flujo constante de tropas, combustible y municiones, Estados Unidos construyó redes de abastecimiento marítimo que se extendían desde California hasta Australia, pasando por islas como Guam, Nueva Caledonia y las Marshall. La logística terrestre también fue crítica. Se movilizaron más de 8 millones de soldados estadounidenses en el Teatro del Pacífico, apoyados por más de 300.000 vehículos militares, incluidos tanques ligeros, camiones de transporte y jeeps. Cada operación requería toneladas de alimentos, agua, armas, uniformes y materiales médicos, organizados desde centros de acopio en Hawái y Filipinas. Los muelles artificiales,
Los hospitales flotantes y los aeródromos improvisados se convirtieron en parte del paisaje de guerra, asegurando que cada isla conquistada sirviera como base para la siguiente ofensiva. Este dominio logístico no solo facilitó las ofensivas, sino que neutralizó la capacidad japonesa de recuperación. Mientras las fuerzas niponas sufrían escasez de combustible, municiones y repuestos, Estados Unidos podía reabastecer una división completa en cuestión de días. La batalla ya no era solo por territorio, sino por sostenibilidad, y en ese terreno, la maquinaria estadounidense era imbatible. El momento más importante ocurrió en junio de 1942, cuando la Marina japonesa intentó destruir los restos de la flota estadounidense en Midway y acabar el trabajo iniciado en Pearl Harbor. Sin embargo, los estadounidenses estaban preparados, pues este ataque sorpresa no fue una sorpresa en absoluto. Los criptógrafos estadounidenses habían descifrado el código naval japonés y el ejército de Estados Unidos estaba listo. Japón perdió la batalla y sufrió grandes bajas. La batalla de Midway marca el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, pues Estados Unidos tomó el rol de atacante tras esta victoria. Las fuerzas estadounidenses aprovecharon esta victoria y una batalla sangrienta en Guadalcanal siguió en el verano de 1942, durando 6 meses. En esa batalla, un detalle importante fue decisivo. Los aliados contaban con muchos más recursos, mientras que las fuerzas japonesas sufrían de escasez de suministros y casi no recibían refuerzos, por lo que en febrero de 1943 tuvieron que retirarse de la isla. Después de esa batalla, Japón solo sufrió derrotas. Tras la derrota decisiva en Guadalcanal, Japón empezó a perder una isla tras otra mientras América implementaba una estrategia de salto de islas. Uno de los últimos intentos de resistencia y cambio de suerte en la guerra fue durante la Batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944. En esa batalla, Japón sufrió otra pérdida de la cual su aviación no pudo recuperarse. La caída de Saipán poco después, combinada con la ventaja aérea estadounidense, dio inicio a los bombardeos de las islas japonesas. La batalla naval más grande de la historia, en el Golfo de Leyte en octubre de 1944, marcó el fin de la Marina Imperial. El final era inevitable, y cuando el ejército estadounidense capturó islas estratégicas como Iwo Jima y Okinawa en 1945, la guerra oficialmente llegó al suelo japonés. Pero el ejército japonés no quería rendirse. Su desesperada defensa causó muchas bajas al ejército estadounidense. Aunque la derrota era inminente, nada cambiaba en la mentalidad del liderazgo militar japonés ni en el emperador Hirohito. Esta desesperación también llevó a las infames tácticas kamikaze, donde pilotos cargaban explosivos en sus aviones y los dirigían directamente contra barcos aliados. Estas tácticas causaron temor entre los marineros aliados, pero no cambiaron el desenlace de la guerra. La batalla de Okinawa mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar para frenar a los estadounidenses. Los kamikazes causaron casi 5.000 bajas enemigas y las pérdidas aliadas fueron enormes. Japón tuvo más de 100.000 soldados muertos durante los 2 meses y medio de batalla, algunos de apenas 14 años. Esta batalla llevó a analizar cuántos soldados aliados tendrían que morir para conquistar las islas principales de Japón. Con la guerra en Europa finalizada, Japón era la única potencia del eje aún en combate. El 32º presidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, falleció en abril y su vicepresidente, Harry Truman, asumió el cargo, con la responsabilidad de terminar la guerra. El único objetivo restante era ocupar Japón. La invasión planeada, bajo el nombre en clave de Operación Caída, se estimaba que costaría la vida de al menos 500.000 de soldados estadounidenses. Ese era un riesgo que Truman no estaba dispuesto a asumir, ya que había otra forma de ganar la guerra: la ciencia de la destrucción masiva. El amanecer de la era atómica, avances revolucionarios en la ciencia nuclear en medio del conflicto global. La ciencia nuclear ha recorrido un largo camino desde sus humildes inicios hasta el momento que cambió para siempre la historia de la guerra. Todo comenzó a finales del siglo XIX con una serie de descubrimientos revolucionarios. En 1896, Henri Becquerel hizo una observación sorprendente.
ciertos materiales podían emitir radiación sin ninguna fuente externa de energía. Este descubrimiento pronto se conocería como radiactividad, abriendo un campo de estudio completamente nuevo. Poco después, los dos nombres más importantes de la ciencia nuclear temprana, Marie y Pierre Curie, llevaron los hallazgos de Becquerel aún más lejos al aislar elementos radiactivos como el polonio y el radio. Su trabajo reveló las poderosas fuerzas dentro del átomo, desconocidas para la humanidad hasta entonces. Y así, la famosa pareja desafió la antigua creencia de que el átomo era el componente indivisible y más pequeño de la materia. Sin embargo, no fueron los únicos en trabajar en este campo. A medida que el siglo XX abrió nuevas posibilidades, un físico neozelandés, Ernest Rutherford, continuó explorando y expandiendo los límites de la ciencia atómica. En 1911 hizo un descubrimiento derivado de su famoso experimento de la lámina de oro. Rutherford propuso un nuevo modelo atómico, con un núcleo pequeño y denso en el centro. Este descubrimiento fue un punto de inflexión para la ciencia nuclear, marcando el nacimiento de la física nuclear moderna. Para 1919, Rutherford había avanzado aún más al realizar la primera reacción nuclear artificial, bombardeando átomos de nitrógeno con partículas alfa y convirtiéndolos en oxígeno. Este experimento insinuó una nueva posibilidad, que el núcleo atómico podía ser manipulado, liberando enormes cantidades de energía. Durante la siguiente década, los descubrimientos en física nuclear se sucedieron rápidamente. El modelo atómico de Niels Bohr ayudó a explicar cómo se comportan los electrones dentro de los átomos. Mientras tanto, físicos como Enrico Fermi comenzaron a experimentar con neutrones, bombardeando diversos elementos para investigar su estructura atómica. Surgió un aspecto sumamente importante: la fisión nuclear, el proceso por el cual el núcleo de un átomo se divide, liberando una cantidad colosal de energía. En 1938, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Otto Hahn y Fritz Strassmann demostraron exitosamente este proceso al dividir átomos de uranio. Poco después, Lise Meitner y su sobrino Otto Frisch explicaron la física detrás de este fenómeno. Las implicaciones de la fisión nuclear resultaron inmediatamente claras para los científicos. Al ser algo pequeño capaz de liberar una potencia inmensa, se convirtió en una posible arma de destrucción sin precedentes. Y mientras la Segunda Guerra Mundial se inclinaba a favor del eje en sus comienzos, crecieron los temores de que la Alemania nazi podría ser la primera en desarrollar esta nueva y terrible arma. Este temor impulsó los esfuerzos en Estados Unidos y Gran Bretaña para aprovechar la fisión nuclear con fines militares. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la investigación nuclear ya se había convertido en un esfuerzo internacional con múltiples centros de desarrollo activos. Alemania, que contaba con algunos de los físicos más avanzados del mundo, como Werner Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker, había establecido laboratorios estatales para estudiar las aplicaciones de la fisión tras el descubrimiento de Otto Hahn. El régimen nazi, sin embargo, impuso severas restricciones a científicos judíos, lo que provocó una fuga de talento que debilitó su liderazgo científico. Aún así, los avances alemanes en física teórica eran lo suficientemente significativos como para generar alarma en otras potencias. En el Reino Unido, el Comité Maud, establecido en 1940, reunió a destacados físicos británicos para evaluar la viabilidad de una bomba atómica. Sus conclusiones, basadas en experimentos de Otto Frisch y Rudolf Peierls, afirmaron que una bomba de uranio era no solo posible, sino realizable con una cantidad sorprendentemente pequeña de material fisionable. Esta información sería compartida más tarde con Estados Unidos, sirviendo como catalizador para el aumento de prioridad del programa nuclear estadounidense. Al mismo tiempo, Canadá colaboraba estrechamente con el Reino Unido, aportando recursos técnicos y acceso al mineral de uranio procedente del Congo belga. En la Unión Soviética, la investigación sobre energía nuclear avanzaba lentamente debido a la falta de infraestructura técnica y a las purgas políticas que afectaron al mundo académico. Sin embargo, grupos dirigidos por científicos como Igor Kurchatov ya habían iniciado estudios sobre reacciones en cadena, aunque con acceso limitado a material fisionable. Mientras tanto, en Francia, Frédéric Joliot-Curie y su equipo del Collège de France investigaban la posibilidad de reacciones autosostenidas,
pero fueron interrumpidos por la invasión alemana en 1940. El flujo de información entre estos grupos era limitado por la guerra, la censura y la creciente militarización de la ciencia. Sin embargo, el conocimiento acumulado en distintos puntos del mundo formaba una red latente de capacidad nuclear. Esta competencia silenciosa generó preocupación entre los físicos exiliados en Estados Unidos, que comprendían que el dominio de la fisión atómica ya no era exclusivo de ningún país. La posibilidad de que Alemania desarrollara primero un arma basada en este principio era real, y esa percepción fue el motor de decisiones cruciales que vendrían después. En agosto de 1939, los físicos Leo Szilard y Albert Einstein escribieron al presidente Franklin D. Roosevelt. En esta carta intentaron hacerle comprender cuán importante podía ser esta nueva arma y pidieron su apoyo para la investigación sobre la energía atómica. También advirtieron al presidente que los alemanes probablemente ya estaban trabajando en ello. Su advertencia llevó a la creación del Proyecto Manhattan, un esfuerzo monumental y secreto para construir la primera bomba atómica del mundo. De la teoría a la realidad, la búsqueda del Proyecto Manhattan por la supremacía nuclear. Al recibir la carta de advertencia de los principales científicos del mundo, el presidente Roosevelt decidió actuar de inmediato y así se plantó la semilla de la bomba atómica. Roosevelt estableció el Comité Asesor sobre Uranio en octubre de 1939, apenas 2 meses después de recibir la carta. Este comité estuvo presidido por el físico Lyman Briggs y su tarea era investigar si la fisión nuclear podía utilizarse con fines militares y, más concretamente, si podía emplearse para construir una bomba. Sin embargo, en las primeras etapas, el gobierno proporcionó solo un modesto financiamiento para la investigación nuclear, lo cual ralentizó el progreso. Afortunadamente, los estadounidenses tenían aliados en Europa que también trabajaban en la investigación de la energía atómica. Los científicos británicos lograron avances significativos cuando demostraron que una bomba basada en uranio no solo era posible, sino alcanzable en un tiempo sorprendentemente corto. Mientras la guerra en Europa continuaba, el gobierno británico decidió compartir esta información vital con sus homólogos estadounidenses. Con estos nuevos hallazgos, el progreso estadounidense se aceleró y Estados Unidos comenzó a priorizar la investigación nuclear. Para 1942, el Proyecto Manhattan se oficializó y la misión pasó a estar bajo el control del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de un hombre llamado General Leslie Groves, un líder decidido y pragmático que supervisaría toda la operación. Pronto se dio cuenta de que el proyecto necesitaba una mente científica brillante al mando. Fue entonces cuando Groves se dirigió a J. Robert Oppenheimer, un físico teórico de California con reputación de pensador brillante y líder nato. Nacido en 1904, Oppenheimer fue un niño prodigio que destacó en las ciencias. Tras graduarse en Harvard, estudió en Inglaterra y Alemania, consolidando su nombre en el campo de la mecánica cuántica. Su trabajo temprano lo convirtió en una estrella ascendente de la física teórica, aunque Oppenheimer no era solo un científico. También estaba comprometido políticamente, con tendencias hacia la izquierda, lo cual generaba sospechas sobre su lealtad. Sin embargo, su brillantez y capacidad para unir mentes hicieron de él la elección de Groves para liderar los esfuerzos científicos del Proyecto Manhattan. La primera tarea fue elegir una ubicación, y el equipo optó por Los Álamos en Nuevo México, una meseta remota rodeada de desiertos y montañas, ideal para la confidencialidad del proyecto. En 1943 comenzó la construcción de una nueva instalación que pronto se convertiría en el corazón del proyecto. A medida que llegaban los científicos y sus familias, Los Álamos se transformó en una pequeña comunidad secreta. El pueblo no existía oficialmente en ningún mapa, y quienes trabajaban allí simplemente se referían a él como La Colina. La dimensión logística del Proyecto Manhattan fue tan colosal como su ambición científica. En su punto máximo, más de 130.000 personas trabajaban directamente en sus distintas instalaciones, desde físicos teóricos y químicos hasta obreros, técnicos y personal militar. Estas personas estaban distribuidas en múltiples ubicaciones.
Los Álamos en Nuevo México, Hanford en el estado de Washington, Oak Ridge en Tennessee y varias plantas auxiliares en otros estados. La mayoría no sabía que contribuía a la construcción de una bomba. La planta de enriquecimiento de uranio en Oak Ridge consumía más electricidad que toda la ciudad de Nueva York, con una demanda de más de 200 megavatios diarios. Allí se desarrollaron 3 métodos de separación: difusión gaseosa, calutrones de separación electromagnética y procesos centrífugos experimentales, todos funcionando simultáneamente en instalaciones del tamaño de pequeñas ciudades. El sitio de Hanford, por su parte, fue responsable de producir plutonio mediante reactores nucleares y plantas químicas de extracción, operaciones nunca antes ejecutadas a escala industrial. El costo total del proyecto Manhattan ascendió a más de 2.000 millones de dólares de la época, equivalentes a más de 30.000 millones actuales. Solo el presupuesto de construcción y operación de Oak Ridge superó los 500 millones y el de Los Álamos los 74 millones. Para mantener el secreto, los registros financieros eran fragmentados, las compras eran canalizadas a través de empresas ficticias y las asignaciones presupuestarias se distribuían como proyectos civiles o de defensa genérica. El nivel de confidencialidad fue tal que incluso algunos altos funcionarios del gobierno no conocían la existencia completa del proyecto hasta poco antes de las pruebas finales. Estas cifras reflejan que el proyecto Manhattan no fue solo una iniciativa científica, sino una empresa industrial y militar sin precedentes, construida con una precisión que solo una economía movilizada para la guerra total podía sostener. La vida allí era extraña y a menudo difícil. La necesidad de mantener el secreto absoluto significaba que los trabajadores estaban aislados del mundo exterior y muchos científicos solo conocían la parte del proyecto en la que trabajaban. Los ingenieros que trabajaban en el enriquecimiento de uranio o en la producción de plutonio no sabían hacia qué fin dirigían sus esfuerzos. La gente vivía bajo constante vigilancia, con guardias armados patrullando el perímetro y toda correspondencia censurada. Pero, aunque las condiciones eran duras y muchos desconocían el propósito final, los científicos sabían que estaban trabajando en algo de máxima importancia, y muchas de las mentes más brillantes estaban presentes. Científicos como Enrico Fermi y Richard Feynman trabajaron junto a Niels Bohr, laureado con el Premio Nobel. Todos eran conscientes de que lo que creaban cambiaría el mundo, aunque rara vez discutían sus implicaciones morales. El liderazgo de Oppenheimer unió a todos estos genios en una única misión. Tenían 2 opciones frente a ellos: una bomba basada en uranio o en plutonio. La bomba de uranio era más simple, utilizando un mecanismo que uniría 2 piezas de uranio para crear una reacción en cadena. Por otro lado, la bomba de plutonio requería un enfoque mucho más complejo. El plutonio resultó más difícil de manejar que el uranio, y el mecanismo de implosión requería una precisión que inicialmente era difícil de lograr. Al final, lograron ambas. Del silencio a la onda expansiva, la prueba Trinity y el nacimiento de la bomba. Los científicos, liderados por Oppenheimer, lograron sus objetivos y crearon la bomba más devastadora, aunque el proyecto aún estaba en una fase experimental. La siguiente fase era probar el arma, y el lugar perfecto era un desierto en Nuevo México, lejos de cualquier población. La prueba se programó para el 16 de julio. Con el nombre en clave Trinity, la prueba se mantuvo bajo el mayor secreto, ya que sus creadores sabían que cambiaría el curso de la historia. Aunque el equipo del proyecto estaba compuesto por destacados expertos, no estaban seguros del resultado de la prueba. La bomba se montó en lo alto de una torre de acero para simular una detonación aérea. Cuando comenzó la cuenta regresiva, el equipo se refugió en búnkeres situados a varios kilómetros de distancia. J. Robert Oppenheimer se mostró muy sereno. Cada cálculo y 2.000 millones de dólares estaban en juego. El momento de la verdad llegó a las 5:29 de la mañana. En ese instante la bomba explotó y una intensa luz brillante lo cubrió todo. Una nube en forma de hongo comenzó a formarse sobre el sitio de la explosión. El calor se sintió a kilómetros de distancia y el sonido retumbó como un trueno. Los presentes, incluidos generales veteranos y científicos endurecidos, quedaron atónitos en silencio. Oppenheimer pronunció entonces las célebres palabras de una antigua escritura hindú: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos».
Algunos celebraron, mientras que otros estaban aterrados por su creación. La prueba Trinity obtuvo resultados que superaron las expectativas de muchos. La bomba había liberado una fuerza destructiva equivalente a 20.000 toneladas de TNT. La torre de acero se vaporizó y la arena del desierto bajo la explosión se convirtió en vidrio debido al calor intenso, dejando un cráter radiactivo. La primera explosión nuclear del mundo marcó el inicio de una nueva era en la guerra. La prueba fue un éxito total, y no fue necesaria otra. La bomba estaba lista para la guerra. Como había dos tipos posibles, el equipo científico decidió construir de inmediato dos tipos diferentes de bombas. La primera utilizaba uranio y recibió el nombre en clave de Little Boy. La otra, similar a la probada en Trinity, utilizaba plutonio y fue llamada Fat Man. Ambas bombas fueron transportadas bajo fuerte vigilancia a la isla de Tinian, en el Pacífico. La bomba Little Boy fue llevada por el USS Indianapolis. La bomba fue transportada en piezas y ensamblada cuidadosamente en Tinian. La bomba de plutonio, Fat Man, llegó en partes en aviones separados por razones de seguridad. Todos los involucrados eran plenamente conscientes del devastador poder de estas bombas, y algunos comenzaron a oponerse al uso de las bombas atómicas por razones morales. Estaban aterrados por el potencial destructivo de esta nueva arma y el daño que podía causar. La advertencia final, el ultimátum de Potsdam y la decisión fatal de Japón. Existían muchas razones morales en contra del uso de un arma tan poderosa que podría causar cientos de miles de víctimas. El gobierno de Estados Unidos decidió intentar terminar la guerra sin utilizar la bomba atómica. Este último intento se llevó a cabo durante la conferencia de Potsdam. Solo un día después de la prueba en Nuevo México, comenzó la conferencia de los aliados en Potsdam, cerca de Berlín. Alemania ya estaba derrotada, y el tema principal de la conferencia era el destino de la nación en la posguerra. Además, Japón seguía en guerra y esa situación debía resolverse lo antes posible. El presidente Harry S. Truman llegó a Potsdam con una decisión crítica sobre sus hombros. El ejército estadounidense ya había causado daños significativos a las ciudades japonesas a través de bombardeos, incluidos los devastadores incendios de Tokio. Aún así, Japón se negó a rendirse, aferrándose a su código militar de honor y a la creencia de que era preferible luchar hasta el último hombre que enfrentar la deshonra de la capitulación. Los expertos del ejército de Estados Unidos preveían muchas bajas en la inminente invasión. La respuesta clara era la bomba atómica, pero el presidente aún se mostraba reacio a usarla. Así que Truman, junto al primer ministro británico Winston Churchill y al líder soviético Joseph Stalin, firmó la Declaración de Potsdam, emitida el 26 de julio. La declaración pedía la rendición incondicional de Japón y describía los términos de la derrota japonesa. Estos términos eran duros, similares a los dados a Alemania. El único gesto de buena voluntad hacia los japoneses fue la posibilidad de que el emperador mantuviera su trono. Este último ultimátum advertía a Japón que, si no se rendía, enfrentaría una destrucción rápida y total. La respuesta de Japón a la Declaración de Potsdam no fue alentadora. El gobierno japonés, liderado por el primer ministro Kantaro Suzuki, estaba dividido sobre cómo responder a las demandas de los aliados. Muchos dentro del ejército seguían comprometidos con la lucha, incluso cuando la situación se volvía cada vez más desesperada. Suzuki, aunque personalmente inclinado hacia la paz, estaba presionado por los sectores más intransigentes que creían en la idea de una batalla decisiva en suelo japonés, esperando que una última resistencia masiva pudiera forzar condiciones de rendición más favorables. 2 días después del ultimátum, el gobierno japonés decidió ignorar la conferencia de Potsdam según lo declarado en una rueda de prensa. Aunque Japón parecía firme en su decisión, en secreto sus funcionarios intentaron negociar la paz a través de la Unión Soviética, ya que esta nación comunista aún no estaba en guerra con Japón. Pero ya era demasiado tarde, pues Stalin había prometido entrar en la guerra lo antes posible. Esto también aceleró la decisión de usar la bomba atómica, ya que Estados Unidos no quería una ocupación compartida y la posible división de Japón en partes comunistas y capitalistas, similar a Alemania. Truman consultó a sus asesores más cercanos, incluido el secretario de guerra Henry Stimson y el general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan.
La mayoría de su círculo cercano creía que el uso de la bomba estaba justificado, dados los potenciales costos de una invasión terrestre. Ante el aparente rechazo de Japón al ultimátum de Potsdam, Truman sintió que la decisión ya estaba tomada. En los últimos días de la conferencia se emitieron las órdenes para lanzar la primera bomba atómica, Little Boy. Una ciudad en cenizas, Hiroshima y el inicio de la guerra nuclear. Hiroshima era una ciudad importante, hogar de alrededor de 350.000 personas en 1945. Era un centro de transporte estratégico, con varias instalaciones militares y plantas manufactureras que contribuían al esfuerzo bélico de Japón. Aunque tenía relevancia estratégica, la ciudad no había sufrido grandes daños durante los bombardeos de los aliados hasta ese momento, lo que la convertía en el blanco perfecto para la bomba atómica. Su geografía también era ideal. El área urbana rodeada de montañas aumentaría el impacto de la bomba. La mañana del 6 de agosto comenzó como cualquier otra de aquel verano. El cielo estaba despejado y el sol brillaba sobre las concurridas calles de Hiroshima, donde las personas continuaban con sus rutinas matutinas. A las 8:15 todo cambió. 3 bombarderos estadounidenses sobrevolaron la ciudad. El primero, The Great Artist, llevaba instrumentos científicos. El segundo, Necessary Evil, tenía la tarea de fotografiar la explosión. Y el tercero, el más importante, el Enola Gay, llevaba y lanzó la bomba atómica. Cuando el Enola Gay soltó Little Boy, la bomba estalló a unos 600 metros sobre la ciudad. En un instante, el centro de Hiroshima fue envuelto en un destello cegador de luz, seguido de una enorme bola de fuego. Las temperaturas en el epicentro alcanzaron los 4.000 grados Celsius, vaporizando edificios, vehículos y personas. La explosión generó una onda expansiva que arrasó todo en un radio de 3 kilómetros. Casi 70.000 personas murieron instantáneamente, ya sea vaporizadas por el calor o aplastadas por el derrumbe de estructuras. En algunos lugares, el calor blanqueó las superficies de piedra y concreto, excepto en los puntos donde personas u objetos habían estado, dejando sombras que marcaban el lugar de aquellos que habían protegido esas áreas. Una de las sombras más famosas es la de una persona sentada en los escalones cerca del banco de Hiroshima. La nube en forma de hongo se elevó sobre la ciudad, visible a kilómetros de distancia, mientras que las calles se transformaron en un desierto de pesadilla lleno de cenizas, acero retorcido y cuerpos. Los sobrevivientes, cerca del epicentro, se encontraron en un paisaje surrealista y apocalíptico. Se desataron incendios en toda la ciudad, alimentados por los escombros y el intenso calor. Las personas que estaban afuera sufrieron quemaduras graves. Su piel se despegaba mientras deambulaban por las ruinas en estado de shock, suplicando por agua. Muchos estaban demasiado aturdidos para comprender lo que había ocurrido. Los más afortunados eran quienes habían sido protegidos por edificios de concreto o que estaban bajo tierra, aunque incluso ellos emergieron para enfrentarse a escenas de horror. Aquellos que estaban más lejos del centro y sobrevivieron a la explosión inicial sufrieron quemaduras extremas, enfermedad por radiación o heridas causadas por escombros. Los hospitales y centros médicos quedaron destruidos, dejando a los heridos sin atención. Durante las horas siguientes al bombardeo, Hiroshima se convirtió en un escenario de caos. Los sobrevivientes buscaban ayuda, pero los incendios y la destrucción hacían casi imposible que los equipos de rescate llegaran a estas áreas. Aquellos que escaparon del impacto directo huyeron de la ciudad en busca de agua y refugio, muchos colapsando de agotamiento y heridas en el camino. Los ríos se llenaron de personas desesperadas por aliviar sus quemaduras, aunque muchas de ellas morirían poco después. Después de unas horas, la noticia llegó a Tokio y quienes fueron a investigar quedaron en shock. Hiroshima, básicamente, había dejado de existir. El ataque con bomba atómica sacudió al gobierno japonés hasta su núcleo. Ya en una situación desesperada, resistiendo bombardeos intensos, nada podría haberlos preparado para esto. Aún así, el mando militar japonés estaba dividido. A pesar de la inimaginable devastación, algunos de los líderes más duros aún dudaban en rendirse. Creían que podían forzar mejores términos en una paz negociada si continuaban luchando. Frente a la destrucción, se informó al emperador sobre la situación, pero en ese momento aún no había una decisión de rendición. Pronto, la situación se volvería aún peor.
El segundo golpe, Nagasaki y la liberación del terror atómico. 3 días después de los eventos en Hiroshima, la siguiente bomba atómica siguió el camino de la destrucción. Nagasaki, una histórica ciudad portuaria con una mezcla única de culturas japonesa y occidental, fue la segunda ciudad atacada con una bomba atómica. En realidad, el objetivo original había sido la ciudad de Kokura, pero la espesa nubosidad sobre Kokura ese día obligó a la tripulación a cambiar de objetivo a Nagasaki. A las 11:02 de la mañana, después de buscar una apertura entre las nubes, el bombardero B-29 Bockscar lanzó la bomba sobre la ciudad. Detonó a una altitud de aproximadamente 500 metros, cerca de la Catedral de Urakami, una iglesia católica en la ciudad. A diferencia de Hiroshima, que era mayormente plana, el terreno montañoso de Nagasaki ayudó a limitar la extensión de la devastación. Aún así, el impacto fue catastrófico. Aproximadamente 40.000 personas murieron instantáneamente y decenas de miles más resultaron gravemente heridas. Las fábricas de Mitsubishi, cruciales para la producción bélica de Japón, quedaron destruidas, al igual que viviendas, escuelas y hospitales. Los incendios estallaron rápidamente y una columna de humo negro se elevó hacia el cielo mientras la mitad norte de la ciudad yacía en ruinas. Los que sobrevivieron a la explosión inicial enfrentaron una realidad sombría. El calor había sido tan intenso que la ropa y la piel de muchas personas se adhirieron a sus cuerpos. La onda expansiva lanzó escombros y cristales por el aire, provocando cortes y heridas profundas. En las horas posteriores al ataque, los sobrevivientes en Nagasaki luchaban por entender lo que había sucedido. Los efectos a largo plazo, incluida la enfermedad por radiación, no se comprendieron de inmediato, pero pronto las personas comenzaron a enfermarse, perdiendo cabello y dientes, y sus cuerpos se debilitaban. Aquellos que habían escapado de la explosión ahora enfrentaban una lenta y dolorosa decadencia a causa de la exposición a la radiación. La devastación de Nagasaki no fue solo la destrucción de un objetivo estratégico, sino la eliminación de siglos de historia y cultura en un abrir y cerrar de ojos. Los funcionarios japoneses en Tokio nuevamente quedaron en shock. Las noticias de la destrucción de Nagasaki llegaron rápidamente, pero al igual que después de Hiroshima, había incredulidad de que un poder tan devastador pudiera desatarse nuevamente tan pronto. Apenas habían procesado la magnitud del primer bombardeo atómico cuando otra ciudad había sido arrasada. Los relatos de los sobrevivientes y los informes de reconocimiento confirmaron lo sucedido, y los líderes enfrentaron una creciente presión para tomar una decisión. El acto final, la rendición de Japón y el cierre del conflicto global. 6 días después de la segunda bomba atómica, Japón declaró su rendición incondicional. Incluso tras la devastación que estas bombas causaron en el país, algunos grupos dentro del ejército querían continuar la guerra, lo que provocó intensos debates en el gobierno. El emperador llevó la noticia al pueblo a través de la radio y, tras este anuncio, ordenó al gobierno aceptar los términos de la Conferencia de Potsdam. El 2 de septiembre de 1945, representantes del gobierno japonés firmaron formalmente el instrumento de rendición a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Este momento, y la rendición ante el general Douglas MacArthur, simbolizó el fin de la era del militarismo en Japón. La ceremonia de firma concluyó con los representantes japoneses reconociendo su derrota y aceptando cumplir con los términos establecidos por los aliados. El proceso de rendición ocurrió sin la presencia del emperador, quien no asistió personalmente a la ceremonia. Sin embargo, su autoridad estuvo implícita en el acto y la firma representó una aceptación directa de su respaldo a la rendición. La participación del emperador fue crucial para legitimar el proceso de rendición, pues su aprobación ayudó a unir al pueblo japonés y al gobierno en la aceptación de la derrota. Japón tuvo que soportar duras condiciones de paz. Se desmanteló el ejército y se prohibieron todas las actividades militares. Las reformas económicas y constitucionales comenzaron casi de inmediato, y entre estos cambios, las potencias aliadas insistieron en los juicios de Tokio para responsabilizar a los líderes japoneses por los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Estas reformas tenían un objetivo: reintegrar a Japón en la comunidad internacional.
Esto incluía fomentar relaciones pacíficas con otras naciones y participar en organizaciones internacionales, integrando a Japón en un nuevo orden basado en la cooperación y la paz. Al emperador Hirohito se le permitió continuar como emperador, aunque su rol cambió de una figura de autoridad divina a un monarca constitucional, simbolizando la transición de Japón hacia una nación democrática. Este cambio fue significativo para mantener el orden público y preservar un sentido de identidad nacional durante un periodo de grandes transformaciones. Hibakusha, testimonios vivos del costo humano de la guerra nuclear. Japón se recuperó de la inmensa destrucción de la Segunda Guerra Mundial, pero muchas personas tuvieron que vivir con graves heridas y traumas tras lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Estas personas son conocidas en Japón como hibakusha, o personas afectadas por la explosión. En los primeros días después de los bombardeos, la tarea principal fue identificar y enterrar a los fallecidos. Algunos sobrevivientes intentaron identificar a sus seres queridos a través de pertenencias personales u otros rasgos reconocibles. Sin embargo, en muchos casos, esto era imposible debido a la magnitud de las heridas. Se excavaron fosas comunes, pero el proceso de entierro era lento, por lo que el gobierno recurrió a la cremación de los restos de las víctimas. El horror de las secuelas también incluía el trauma para los sobrevivientes y la comunidad, ya que casi todos debieron vivir con la pérdida de familiares, amigos y vecinos. Esta carga psicológica se manifiesta a menudo en forma de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Además de estos problemas mentales, también sufrían problemas de salud, pues muchos de ellos presentaban terribles quemaduras y otras lesiones. Entre ellos, los ancianos y los niños fueron los que más sufrieron. Las instalaciones médicas estaban desbordadas, ya que los hospitales habían sido destruidos o gravemente dañados. Los médicos y enfermeras luchaban para tratar a una gran cantidad de pacientes, a menudo sin los suministros y medicamentos esenciales. En los años siguientes, muchos sobrevivientes encontraron difícil hablar de sus experiencias, lo que los llevó a sentirse aislados y desesperanzados. La estigmatización social complicó aún más la vida de los hibakusha. En los años posteriores a los bombardeos, quienes sobrevivieron enfrentaron discriminación y prejuicio, ya que sus cicatrices visibles y sus enfermedades los diferenciaban de los demás. Las creencias erróneas sobre la exposición a la radiación alimentaban el miedo y la incomprensión en la población general. Muchas personas creían que los hibakusha portaban enfermedades transmisibles, lo que condujo al rechazo social. Este estigma fue particularmente notable en Japón, donde el concepto de limpieza y salud es culturalmente importante. Por eso, muchos hibakusha optaron por ocultar su verdadera identidad. Con el tiempo, comenzaron a surgir problemas de salud graves, como leucemia, cáncer y otras enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación. Como fueron las primeras víctimas de esta nueva arma, su conocimiento sobre sus efectos era limitado. Los médicos no podían comprender el impacto total en los sistemas inmunológicos de las personas, lo que dificultaba una atención médica efectiva. Investigaciones posteriores mostraron que el porcentaje de hibakusha que desarrollaba estas enfermedades era mucho mayor debido a la exposición a la radiación. Eventualmente, el gobierno japonés reconoció la situación de los hibakusha y comenzó a brindar asistencia. En 1957 se promulgó la Ley de Sobrevivientes de la Bomba Atómica, que proporcionaba atención médica, apoyo financiero y beneficios por discapacidad a los afectados. La ley estableció un marco para los exámenes médicos y el tratamiento, aunque su implementación fue criticada por ser insuficiente. Muchos hibakusha tuvieron dificultades para acceder a los recursos que necesitaban, y las barreras burocráticas hicieron que fuera complicado recibir atención adecuada. Algunos sobrevivientes también dudaban en buscar ayuda debido al estigma asociado a su condición. Sistemas de apoyo cultural y comunitario emergieron como un salvavidas vital para los hibakusha. Muchos sobrevivientes encontraron consuelo en experiencias compartidas, formando grupos de apoyo y organizaciones dedicadas a defender sus derechos y a crear conciencia sobre los efectos de la guerra nuclear. Estos grupos trabajaron incansablemente para documentar las historias de los hibakusha, asegurándose de que sus experiencias no fueran olvidadas.
Desde el auge del ejército japonés hasta la estrategia estadounidense de salto de islas, la Segunda Guerra Mundial trajo muchos horrores e historias de todo el mundo, pero esta los superó a todas, ya que involucró tantos aspectos diferentes. El 6 de agosto de 1945 cambió el mundo de muchas maneras. Ese día se puso fin al imperio militarista japonés y se presentó a los Estados Unidos como la primera potencia nuclear del mundo. El evento subrayó la importancia de la ciencia para fines militares, pero también mostró lo devastadora que puede ser esta combinación. Además, aquel momento cambió la vida de muchas personas que se vieron afectadas por estas bombas. Incluso hoy, Hiroshima sigue siendo un sinónimo de devastación y víctimas humanas. La historia de Hiroshima sigue siendo un recordatorio oscuro del inmenso precio de la guerra. El bombardeo atómico desató un sufrimiento inimaginable, resaltando la necesidad de la paz y la diplomacia para prevenir futuros conflictos. Los destinos de los Hibakusha siempre nos recordarán esta lección.